Sensi, soy el presidente de la Comisión de Posgrado y con el doctor Pascal, bueno, coordinamos esta comisión. Tenemos el placer de tener un invitado especial, un amigo que nos ha acompañado en varias de las reuniones que hemos llevado a cabo de la comisión, que es el doctor Mariano Calvi. Es el coordinador de posgrado de la CONIAB, es decir, aquellos que en cierta forma han participado por este proceso. Bueno, es el responsable de toda esta actividad y la idea era poder tocar acerca de algunos temas que se han trabajado en comisión, algunos ad hoc que se han llevado a cabo durante el año y poder profundizar sobre algunos temas particulares. Para que todos más o menos estuviéramos en tema, la comisión trabajó fuertemente en los últimos años y sobre todo en este año. La última reunión que se llevó a cabo fue en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, pero también se hizo en la Universidad de Zamora, en la UAI, en la UTI, acá en Rectorado, trabajando fuertemente sobre la flexibilización del reglamento de los doctorados, con el propósito de poder trasladar y poder transferir ese conocimiento genuino que se crea y original que se crea en los posgrados en los procesos productivos. Tarea que no es fácil porque todos sabemos que los posgrados en cierta forma se los pensó originalmente como posgrados académicos y en cierta forma entrar a un proceso de crear tesis tecnológicas, especialmente para los doctorados, requiere un esfuerzo de concientización, de trabajo con los docentes, de ajuste de reglamentos y un montón de soluciones. Paralelamente, la disposición de recursos es uno de los tantos problemas que tenemos en los posgrados, por lo cual también la Comisión de Posgrado con la red RADOI, la Red Nacional de Doctorado de Ingeniería, que depende también del CONFEDI, creó un repositorio de recursos tanto materiales como repositorios humanos de formato digital. Donde, bueno, ahora estamos teniendo algunos más de la comisión acá de posgrado que participa y que realmente es un avance interesante porque hace que las tareas, las actividades, los procesos de acreditación, los procesos de integración y las defensas de las tesis se hagan mucho más sólidas. Nosotros ya estamos en la quinta reunión de la DOI, estamos hablando ya de 2 años el trabajo, y es un emprendimiento que a nivel latinoamericano no encontramos un paralelo, y este año en Colombia se va a llevar a cabo el CLADI 2019 en Cartagena, y fuimos invitados al CONFEDI, es decir, fue invitado el CONFEDI, la Comisión de Posgrado y la Red RADOI para poder contar los avances que hemos hecho en el tema de posgrado, porque realmente hemos tenido bastante resultados, resultados bastante interesantes. Así que esto más o menos en definitiva un resumen breve. Me gustaría darle ya la palabra al doctor Calvi, que nos va a contar acerca de las resoluciones 360 maravillosas que nosotros la tenemos como referencia para poder construir nuestro propio posgrado, pero también contar un poco acerca de las estadísticas de tasa de graduación y estrategias que van a tener en cuenta para desarrollar nuestras carreras en Estados Unidos. Así que Mariano, todo tuyo. Bueno, buenos días, muchas gracias a Marcelo por la invitación y a las autoridades del CONFEDI. Para mí siempre venir a reuniones del CONFEDI es especialmente grato. Yo empecé a trabajar en la CONIAU en el año 2001 y tuve la suerte de coordinar las primeras acreditaciones, las carreras de ingeniería de grado, y ver cómo a partir de esos procesos de acreditación y los programas de mejoramiento que financiaron las mejoras en las distintas unidades académicas, a partir de la asignación de fondos recurrentes y no recurrentes, ver cómo
crecían las carreras de ingeniería en el país, con un acompañamiento y un trabajo de asociación muy virtuoso, digamos, entre toda la comunidad de ingenieros, toda la comunidad universitaria y la CONEAU, ¿no? Donde el foco, digamos, siempre estuvo puesto en la mejora, por un lado, digamos, de la calidad de la formación que se buscaba brindar a los alumnos, sobre la base de los estándares que habían surgido justamente del mismo CONFEDI, y, digamos, en última instancia también poniendo el foco en el crecimiento y el desarrollo del país. Creo que si uno, digamos, se pregunta cómo un país puede crecer, digamos, inmediatamente tiene que mirar a la Facultad de Ingeniería. Y podemos mirar también, por ejemplo, el artículo 28 de la Ley de Educación Superior, que dice que el objetivo de las universidades, lo voy a leer porque realmente me parece bastante ilustrativo de esto, es formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales. Con lo cual, en este marco, se carga de sentido qué significa hacer ciencia en Argentina hoy en el marco de la Ley de Educación vigente. Por eso, entre otras de las funciones, aparece en el mismo artículo lo de promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica y extender, digamos, los resultados de esas actividades a la comunidad. Es decir, que desde la base normativa vigente a nivel nacional ya se piensa la investigación en relación con el medio socioproductivo como motor del desarrollo del país. De tal manera que, ¿por qué, digamos, traigo esto? Porque yo realmente no creo, digamos, en la separación entre lo académico y lo profesional. Es decir, obviamente por cuestiones operativas a veces es importante hacerlo, y de hecho la resolución de estándares para carreras de posgrado distingue, por ejemplo, en el caso de las maestrías profesionales y maestrías académicas, ¿no? Y a veces me llama la atención porque hay presentaciones que hacen algunas universidades de maestrías que presentan en carácter de académicas, cuando, bueno, en realidad el foco está puesto básicamente en el concepto de innovación y en el desarrollo de competencias vinculadas con el campo de aplicación profesional, y entonces se obligan, digamos, a cumplir con estándares que son de requisito exclusivo cumplimiento para las maestrías académicas. Y uno se pregunta por qué hacen eso, y hay como una especie de imaginario por el cual, digamos, la idea de lo profesional aparece como de segunda frente a la idea de lo académico. Pero bueno, yo creo que todo parte de un equívoco a partir de esta distinción, digamos. Digamos, y creo que una de las maneras de saldar ese equívoco en términos conceptuales es hacer pie en el concepto de investigación que está en la ley y en esta relación. Es decir, ¿para qué se hace investigación? Para resolver problemas. ¿Dónde están los problemas? En el medio, en la región.
Entonces, hacer investigación en un doctorado, en una maestría académica, implica, no está para nada, digamos, reñido con la posibilidad de resolver problemas. Es decir, hacer investigación aplicada, hacer desarrollos tecnológicos. Y esto la ingeniería se encargó de demostrarlo por sí misma, acá en Argentina. Y los doctorados en particular. Es decir, no es algo nuevo en ese sentido. Quizás es silencioso, digamos, pero que ahora lo podemos hacer visible. Por un lado, como yo les decía antes, a partir de la acreditación de las carreras de posgrado, donde bueno, uno de los estándares que había allí en la 1232 era estimular la participación de los alumnos en la actividad de investigación, también que las carreras se desarrollaran en unidades académicas donde no solamente se hiciera docencia, sino también extensión y actividad científica. Hizo que, por ejemplo, las universidades asumieran ante la CONEAB el compromiso de incrementar las dedicaciones de docentes para que se pudieran formar en carreras de posgrado y aumentaran también su participación en el desarrollo de actividades de investigación en el seno a veces de facultades que no tenían demasiada tradición en este sentido. Pero bueno, eso sucedió, y sucedió gracias a la acreditación y a la asociación del Estado con la mejora y la asignación de fondos concretos muy significativos. Si ustedes, no lo voy a mostrar acá, pero la cantidad de dinero que drenó desde el Estado Nacional para mejorar la calidad de la formación de las carreras de ingeniería fue enorme. Y eso tuvo consecuencias. Por ejemplo, el incremento de las carreras de posgrado. Ahora les voy a mostrar algunos números. Si ustedes toman, por ejemplo, el periodo 2009, 2015, 2016, van a ver un crecimiento muy importante en general de las carreras de posgrado vinculadas con la ingeniería y la informática, si la incluimos también en informática, también en la cantidad de doctorados, y una mejora también, inclusive ahora lo vamos a ver, en las categorizaciones obtenidas por los doctorados. Bien. Acá, por ejemplo, en cuanto a esto último de las categorías, pasamos de tener 18 con A a tener 23, de tener 3 con B a tener 5, y en C quedaron 2. Más allá, digamos, de estas distinciones, lo que se ve es la pendiente ascendente en la calidad de los doctorados. Se está yendo para atrás, no sé por qué. Ahí está. Esa oferta de doctorado son en este momento 56, son 36 que han acreditado como carreras en funcionamiento. Perdón, acá lo que estoy mostrando son números de toda la oferta de posgrado en Argentina, ¿no? Pero quería darles el indicador de los doctorados. Son 56 que están en funcionamiento y están acreditados en este momento. Ahora vamos a una diapositiva con eso. 20 como proyectos de carrera que ya se pusieron en marcha, y 36 que ya vienen funcionando hace mucho tiempo con más de una acreditación encima. Acá lo que pueden ver en esta diapositiva es toda la oferta de posgrado del país. En este momento tenemos 3.339 posgrados acreditados en funcionamiento, ¿no? Este corte está hecho al cierre del año pasado, porque ustedes saben que los procesos de acreditación son muy móviles y van cambiando los números año a año, pero básicamente estamos en esa cantidad. También es interesante comparar ese número con el total de posgrados
que se han presentado a la acreditación desde el año 97 hasta acá, tenemos 5.000 y pico de carreras en total, y uno se pregunta por qué tenemos 3.300. Bueno, porque los posgrados tienen esa característica, se ponen en marcha algunos, satisfacen una demanda puntual y dejan de funcionar y aparecen otros nuevos. De hecho, nosotros anualmente en la CONEAU recibimos aproximadamente unos 250, 270 proyectos de carreras nuevas en abril o en octubre, para que tengan una idea de la movilidad del sistema. Esto es lo que les decía recién con respecto a la calidad de la formación doctoral en ingeniería en Argentina. El 64% de los doctorados están categorizados A. El 14% con categoría B y el 5% con C. Y C no es una mala categoría, es decir, C quiere decir que la carrera es buena. Y ahí escalamos a muy buena o excelente, con lo cual creo que tenemos que estar orgullosos de los doctorados que tenemos en ingeniería en Argentina. Y ver esto también retrospectivamente, cómo esta oferta ha crecido y se consolida año a año. Esto es lo que les decía recién. En cuanto a la resolución de estándares, sí, es cierto, el trabajo final tiene que ser una tesis, tiene que evidenciar un aporte original al estado del arte, al estado de la ciencia, y obviamente mostrar solvencia teórica y metodológica para arribar ese tipo de resultado. Y al igual que las maestrías académicas, apunta a formar investigadores. Pero yo insisto, digamos, una vez más, que este formato no implica descartar de ningún modo, digamos, ni la investigación aplicada ni los desarrollos tecnológicos asociados a ello. Y la muestra son todos los proyectos de investigación que en este momento se están desarrollando en las facultades de ingeniería del país y que las carreras de doctorado para acreditar en la CONEAU están informando. Son proyectos con clara vinculación con el medio, en la mayoría de los casos, y en el marco de los cuales se desarrollan, a juicio de los pares del mismo sistema, muy buenos trabajos de tesis doctoral. Así que bueno, esto es así, y aquí termina lo central de lo que les quería comentar. Si tienen preguntas o dudas o alguna cuestión vinculada con esto, con todo gusto las voy a escuchar. Hay una pregunta que creo que nace de cada una de las universidades académicas, es cómo dar continuidad a la carrera de investigador, teniendo en cuenta que uno pueda considerar un PDTS como parte de una tesis tecnológica. Y creo que bueno, en la comisión lo hemos mencionado, pero sería bueno poder tomar esto, si hay un impedimento en las resoluciones de 160 o consideración, no impedimento, pero sí consideración a tener en cuenta para el momento de poder pensar el diseño de los reglamentos. Como les decía antes, no lo hay. De hecho, en el año 2016, para transmitir tranquilidad en ese sentido, la CONEAU firma un convenio con el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde deja claramente expresado que el concepto de tesis, tal como está en la 160, no está para nada desvinculado del concepto de proyectos de desarrollo tecnológico y social. De hecho, la CONEAU participó desde el inicio de esa iniciativa, en su momento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se hacían las reuniones para definir el concepto de PDTS. Es decir, desde el inicio la CONEAU estuvo acompañando esas iniciativas y esos conceptos,
Y como resultado tenemos hoy la cantidad de doctorados acreditados que tenemos con tesis de esa naturaleza, digamos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna idea de modificar la resolución 160 en la agenda de CONEAU o dejamos que esto continúe como está? Porque en la reunión de Comodoro nos visitó el doctor Pablo Falcón y nos pareció entender de la charla, no era solamente correcto, que había una idea en el caso del Ministerio de Educación, concretamente citó el ejemplo de la especialización en medicina, y en sentido de modificar la 160, no particularmente por este tema que presentamos en la comisión en la RADOI, sino por un tema de horas, entiendo que de horas de algunas ofertas de programa. Y el otro tema, porque sí que algunos colegas están con presentaciones, si hay alguna idea del llamado de abril, de la convocatoria de abril, si hay plazos o si hay alguna convocatoria inminente para la elaboración de carrera de programa. Bueno, empiezo por la última y después sigo por la primera. Sí, nosotros en este momento, como les decía antes, tenemos dos ingresos de proyectos de carrera, dos ingresos anuales, uno en abril y otro en octubre. Las carreras que se presentaron en octubre del año pasado, nosotros las evaluamos en el primer semestre de este año y en su mayoría, gran parte ya han presentado la respuesta a la vista, en el caso de aquellas que tuvieron observaciones. Con lo cual, en los próximos meses seguramente van a estar saliendo los dictámenes de la CONEAU para las instituciones y para la DNGU para continuar con el trámite de reconocimiento oficial provisorio del título. También entraron ahora en abril de este año, tenemos unas 100, estaba viendo los números ayer justo, casi 151 carreras tenemos ingresadas, para que vean ustedes lo que les decía antes, ¿no? de la escala. Y las vamos a estar evaluando entre agosto y octubre de este año, y seguramente las listas van a salir en las semanas subsiguientes. Y después quieren saber exactamente en qué semanas se evalúan las aplicadas, que ahí va a estar la ingeniería. Bueno, ya les paso mi dirección de correo para que me contacten. Mi dirección de correo es Mariano C, que es la primera letra de mi apellido. marianoc@coneau.gov.ar. Ahí me consultan todo lo que quieran saber. Y les podría decir ahí seguramente con certeza una fecha más precisa con respecto a la evaluación de las carreras que se presentaron en abril. Y si necesitan información obviamente sobre carreras que se presentaron en convocatorias anteriores, también me la pueden pedir. Bien, después lo que tenemos, que sí es muy importante para todo el sistema, es la puesta en marcha de la sexta convocatoria para carreras de posgrado en funcionamiento. Todo esto que hablábamos recién era carreras nuevas. Eso todavía no tiene fecha, así que al mismo correo me pueden consultar quizás en 2 meses y tengamos más definiciones. Pero lo que ocurre es que ustedes saben por qué esto va en etapas, es simplemente por la escala. Es decir, teniendo números tan grandes, obviamente no podemos convocar a todo el sistema al mismo tiempo, pues no daríamos abasto. Por eso, a partir del año 2007 y teniendo la experiencia acumulada de las convocatorias del 97 y del 2002, donde de repente entraron de golpe 1.500 posgrados, la CONEAU empezó a hacer convocatorias de manera escalonada. Y esa escala determinó también que los vencimientos de las acreditaciones se dieran en ese mismo sentido. Por eso siempre la secuencia es humanas, básicas, salud, sociales y aplicadas al final. Ahora estamos evaluando las carreras de sociales en funcionamiento, que todavía se están presentando, pues se presentaron también de manera escalonada, porque estábamos acreditando desde el lado del grado las carreras de contador
y Derecho por primera vez, con lo cual, para no estresar al sistema, lo que la CONIAU decidió fue que primero entraran todos los posgrados de sociales de las otras titulaciones, de Sociología, Ciencias de la Comunicación, Geografía, etc., y que las de vinculadas, digamos, a la Facultad de Derecho o de Contador Público entrarán en mayo de este año, a fines de mayo de este año y en octubre. Con lo cual vamos a seguir evaluando carreras de sociales el año que viene. Lo que vamos a ver en función de las carreras que finalmente entren, si en la segunda parte de este año ponemos en marcha una convocatoria de aplicadas para presentarse, yo calculo, estimo, a fines del año que viene, o si directamente la convocatoria de aplicadas se va a hacer el año que viene directamente. Pero bueno, eso, como dependemos mucho de lo que finalmente entre, de la cantidad que entre este año de sociales, yo les diría que me consulten en un par de meses cuando tengamos los números más a la vista. Sí. Ahora, sí, yo iba a los aspectos operativos. No me olvido. El silencio no se olvida necesariamente. A veces sí, a veces no, en este caso no. Pero bueno, la 160, sí, yo no estuve en esa reunión. Como vos bien decías, la inquietud de modificar, en realidad, vamos a aclarar, la 160 ya tiene dos modificatorias, la 2385/15 del año 2015, donde se modifican aquellos aspectos, más que modificación, es una especificación bastante exhaustiva acerca de las características que tienen que tener los posgrados de carácter interinstitucional. Y como novedad, en esa resolución se incluye la posibilidad de que sean consideradas como carreras interinstitucionales aquellos posgrados que surgen a partir de la asociación no solo de universidades nacionales, sino de universidades nacionales con universidades extranjeras. Eso está pautado y regulado de manera muy exhaustiva en esa resolución de estándares que modifica y especifica la 160, y después tienen la 2641 de 2017 referida a los estándares de educación a distancia, que como novedad hizo que todo el sistema tuviera que presentarse no en el área de posgrado ni de acreditación de grado, sino en el área de Pablo Tobillas, evaluación institucional, para acreditar los sistemas institucionales de educación a distancia, si es que tenían oferta de grado o posgrado a distancia o querían tener. Bien. Eso con respecto a las modificatorias que ya ha tenido la 160, que obviamente sigue vigente en los restantes aspectos. Si va a haber una nueva modificatoria, puede llegar a haber, supongo yo, pero esto ya es opinión, porque nosotros no estamos en esa mesa. Ahí ustedes saben que los estándares, afortunadamente, los genera el mismo sistema universitario, ¿no? Salen del Consejo de Universidades, ahí se reúnen los rectores de universidades públicas y universidades privadas y acuerdan, digamos, una propuesta de normas de calidad, ya sea para los posgrados o las carreras de grado que entran en el 43, y bueno, de acuerdo con el Ministerio de Educación, en consulta serían del Ministerio de Educación con el Consejo de Universidades, se aprueban. Ese es el origen de las normas de calidad en Argentina, a diferencia de otros lugares donde las mismas agencias de acreditación generan normas de calidad. Nosotros, en ese sentido, tenemos un formato muy horizontal, digamos, ¿no? El mismo sistema dice cómo quiere ser evaluado y cuáles son los mínimos de calidad que decide autoaplicarse para garantizar una formación de calidad a todos los alumnos de toda la región del país. Bien, como vos bien decías, se generó una inquietud con respecto a las cargas horarias, pero esto está muy vinculado a las características de las especializaciones médicas, que es una problemática
que creo que por suerte ustedes no tienen, ni van a tener, pero y no sé cuánto les puede interesar, pero les titulo de manera muy sumaria. El problema que tienen las especializaciones universitarias de las facultades de medicina es que otorgan títulos, por ejemplo, de especialista en cirugía general, especialista en terapia intensiva, en neonatología, especialista en pediatría. Bueno, tenemos como 80 especialidades médicas reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación en este momento. ¿Y qué sucedía? Por un lado, el Ministerio de Salud de la Nación otorgaba una certificación a todas aquellas personas que hubiesen terminado una residencia en un hospital, de lo que fuese, ¿no? Pediatría, cirugía, etc. Pero también le otorgaba reconocimiento oficial, o mejor dicho, reconocimiento no, una certificación ministerial a todas aquellas personas que tuviesen un título de especialista en pediatría, especialista en cirugía general, etc. ¿Y qué pasa? De repente, si uno mira la resolución de estándares y mira la cantidad de horas que se le pide como mínimo a una especialización, y ve que son 360 horas, surge inmediatamente la pregunta acerca de si, por ejemplo, un especialista en cirugía general en 360 horas puede aprender todo lo que tiene que aprender para operar, digamos, sin dañar a nadie a una persona, ¿no? Obviamente la respuesta es no, pero la norma lo está habilitando. Entonces ahí, hace ya muchos años, la CONEAU empezó a articular con la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación, y a partir de ahí, empezamos no solamente a recibir algún tipo de indicación con respecto a la intensidad de la formación en términos de carga horaria que deberían tener las carreras de especialización médica del área universitaria, sino con respecto a qué contenidos y qué prácticas necesariamente deberían estar incluidos. Y obviamente esto lo que señala es una ausencia de normativa en términos de estándares para carreras de posgrado que hay que resolver, ¿no? Y obviamente la responsabilidad del sistema universitario representado en el Consejo Universitario es muy grande, digamos. Y yo, digamos, la verdad es que me quedaría muy contento si rápidamente se aprueba estándares para estas carreras, porque está comprometido, si bien no son del artículo 43 y los posgrados por ley no otorgan incumbencia, en la práctica lo hacen, entonces en estas áreas en particular, ¿no? Entonces, para preservar el riesgo y la salud de la población, yo creo que tendrían que aprobarse esos estándares rápidamente, y por eso Paulo Falcón está hablando de una eventual modificatoria de la 160. Pero en lo que hace a las carreras de ingeniería y la problemática y las características de las tesis doctorales, no creo que haya iniciativas en ese sentido, al menos yo no la conozco, y en lo personal no creo que haga falta, digamos, realmente, sí, en cuanto a este concepto, ¿no? Sí. Muy bien. Buen día. Hola, buen día. Soy Eduardo Martel de Tucumán. A ver si llega. Si no sacamos- No, está bien, se escucha. No es para grabar, primero esperamos por la grabación. Sí. Si bien quizás ya se toquen en los tópicos que siguen en esta mesa, pero se ha hablado aquí de concientización y de adecuación de los reglamentos de posgrado para introducir la idea esta de las tesis tecnológicas. Y en esto creo que coincidimos que hay muchas resistencias iniciales a considerar introducirse en el sistema científico y tecnológico algunos investigadores pensando en esta posibilidad de que sus proyectos o sus becarios puedan llegar exitosamente al final, encarándolo como un proyecto tecnológico. Entonces, hay dos dificultades, diría. Una es que la gente se introduzca al sistema, porque siempre hay una serie de requisitos que llenar para poder introducirse y presentar su proyecto para ser evaluado. Y por otro lado, ya los investigadores que están dentro del sistema, cómo tener la seguridad, entre comillas, de que sus
el esfuerzo que destinen va a ser adecuadamente evaluado y no va a perder terreno en el crecimiento del sistema científico-tecnológico. Entonces quería saber si es que hay algún programa o plan o disponibilidad para visitar algunas unidades académicas del interior y expresar, digamos, estas ideas de manera que disminuir esa resistencia que naturalmente hay y que por ahí como autoridades no podemos vencer, digamos, solos. Claro. Ya sea a nivel de CONEAU o de RADOI, y que hay algo previsto o se puede, digamos, contar con algún tipo de ayuda en este sentido, alguna visita programada que, si bien el CONFEDI ha hecho, digamos, el año pasado ha ido los talleres sí, donde se han puesto los fundamentos de los PDTS, sí ha sido muy interesante, pero quizás muy acotado. Nos vendría muy bien, digamos, algún tipo de apoyo. No, en principio no, por el tema del marco, el tema de la red RADOI, lo que estamos haciendo son reuniones bianuales en las cuales los anfitriones traen y comparten experiencias, como el caso de CAPSA, creo que fue la última que se presentó en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde mostraron cómo una tesis doctoral, creo que eran un par, porque eran varias, articulaban como en los procesos productivos. Es verdad que es una resistencia al desconocido o de lo conocido, pero realmente más difícil o que realmente no hay intencionalidad para poder hacer esa modificación. Pero en el marco de las reuniones que llevamos a cabo, las conclusiones que arribamos era que para que esto suceda, los mayores enemigos éramos nosotros mismos. Es decir, no había ninguna reglamentación, es decir, estos fantasmas los construíamos nosotros. Entonces es un poco de sincerarnos internamente, invitar distintos actores, directores de carrera, tesistas, directores de tesis, y contar las experiencias y ir animándonos de a poco. Es decir, pero seguro que no es que es más fácil ni más difícil, es distinto. Por lo tanto, es un cambio de mentalidad, proceso productivo. Nuestra nación, yo lo hablaba recién con Mariano, nuestro país, el 80% de la carrera de investigación CONICET se subvenciona con fondo del Estado y el 20% producto de la transferencia. Y si vamos a Brasil o Chile, estamos hablando de 50 y 50 o 40 y 30. Si vamos a Estados Unidos, estamos hablando de 80 transferencias, 20 del Estado. Entonces, creo que deberíamos, por decir, y no es que producimos poco, ahí los resultados están, la cantidad de doctorados que tenemos claramente pensar y hacer el esfuerzo para que nuestro conocimiento se traslade en los procesos productivos. Imagino que como ingenieros, que son todos los que estamos acá, ahora pensamos en acción, no pensamos solamente en el modelo teórico. Así que, de cierta forma, y el convenio que hacía referencia a Mariano Calvi, que hicimos entre el CONFEDI, el CONICET y la CONEAU, es realmente fomentar este tipo de acciones y tomar conciencia de que es algo que tenemos que ir revirtiendo. Solamente para agendar, en noviembre de este año nos reunimos en Córdoba, en la sede de la UTN y de la Nacional, que es la segunda reunión de la red. Ahí seguramente van a ver el repositorio en funcionamiento. Está invitado Tulio del Bono, que es el actual secretario de Ciencia de la provincia, que alentó con presupuesto provincial el llamado, la convocatoria de un PDTS propio. Está el decano de San Juan, si lo quieren conocer, lo viene todo hace un ratito. Ellos deben tener unos 20 proyectos PDTS. Ya tienen tesis defendida y tienen evaluación de CONEAU, donde incluso el PAR destacó las bondades de tener un impacto de un adoptante real, que es una empresa o una institución que puede ser un municipio. Yo quisiera agregar, yo estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero si de pronto CONFEDI está haciendo ciertas acciones, como que investigo de PDT, como está haciendo también, es decir, pronto
hay, digamos, para el ámbito en el cual usted se desarrolla, entiende que hay no es suficiente y tiene alguna propuesta que cercana al Consejo Ejecutivo, con gusto lo podemos tomar y evaluar a ver qué más podemos hacer para complementar. En ese sentido, bueno, con Pablo, yo creo que están dadas las condiciones para hacer un cambio de paradigma en lo que es en nuestro país la capacidad o cómo se generaba el conocimiento, cómo se hacía la formación y cómo se transfería. Nosotros mismos, como decías, somos los mismos los malos de este mismo sistema. Es decir, hay muchísimos posgrados que no necesariamente tienen que tener, pero evidentemente la forma de poder llegar a eso es a través del sistema tradicional de un número importante de publicaciones que uno tenga que tener o que se exige, digamos, para tener el doctorado, y no así desarrollos tecnológicos. Es decir, los desarrollos tecnológicos o las publicaciones pueden ser buenas o malas, evidentemente para que sea o que tenga la envergadura de un trabajo de tesis, obviamente estamos hablando de algo de nivel, sea una publicación o sea un desarrollo tecnológico, y a veces no, nosotros somos nosotros mismos. Estamos trabajando inclusive desde la comisión en la valoración de este tipo de actividades de transferencia o de generación de conocimiento aplicado al sistema social y productivo en nuestras propias instituciones. Y bueno, uno encuentra realmente cosas interesantes, los niveles de valoración o de evaluación de estas actividades, y bueno, no necesariamente están implícitas, digamos, uno, no sea en carrera docente, lo que sean determinadas cuestiones, como hablamos en un principio en los niveles de los programas de categorización o de incentivos, una valoración tradicional, digamos, a través de la producción científica mirada exclusivamente en los aportes en niveles de publicaciones, digamos, en revistas indexadas de alto impacto, lo que vos mostrabas de la Ley de Educación Superior en todo su contexto, digamos, o lo que expresa eso, no lo estamos llevando históricamente. A la tarde va a estar Miguel Laborde, porque en CONICET inclusive también se está trabajando en este tema, y el problema somos los propios pares, digamos. De hecho, Miguel Laborde lo mencionó en la reunión que tuvimos de Radoy, en la última reunión, y lo mencionamos, porque digamos, nosotros, más allá que CONICET, el presidente Chicato realmente lo quiere trabajar, pero bueno, somos nosotros los que estamos, en cierta forma, no estamos convencidos de todo eso. Perdón. De todas maneras, quería comentar respecto de eso, como cosa anecdótica, ¿no? Que cuando yo venía hoy para aquí, coincidimos en el viaje con un colega de mi facultad, que está en CONICET, y él venía a integrar una comisión. Entonces, ahí, conversando, él justamente planteaba el problema que tiene hoy el CONICET, que si bien se comenta todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la verdad es que los parámetros de evaluación dentro del CONICET siguen teniendo las mismas pautas de ciencia. Entonces lo que ellos planteaban, lo que planteaba este colega, que él, como una paradoja para sí mismo, es que nosotros quisiéramos acercarnos más al mundo tecnológico, pero nuestros propios pares nos lo impiden cuando plantean una evaluación en donde nos evalúan por el número de papers. Entonces yo lo sumaba a lo que se dijo en la charla hoy, anteriormente, y donde se planteaba, por ejemplo, en el programa de incentivos, el hecho de decir, vamos a mejorar la calidad, decía, del programa de incentivos, más allá de que los incentivos como tal no se den todavía, pero estamos promoviendo la calidad, pero si esa calidad no la ponemos en relación a la pertinencia de nuestras investigaciones, no estamos entendiendo lo que es calidad para nuestro país. Entonces me parece que este debate se tiene que dar en todo el sistema científico-tecnológico, y nosotros desde el CONFER me parece que somos una herramienta clave para poner esto en valor. Incluso hacer discusiones de este tema con las universidades, pero también con el CONICET. Es decir, el CONICET hoy maneja un presupuesto muy alto de investigación, tiene los resortes. Nosotros deberíamos tener la posibilidad de tener mucha mayor cantidad de becas
para nuestros doctorados que generalmente no siempre están inmersos o vinculados directamente con el CONICET, tenemos que ver con mayor presupuesto en las universidades para investigación, pero también por la pertinencia de esas investigaciones para nuestro país. Y estamos en condiciones de hacerlo, coincido. Este es un momento clave, estamos en condiciones de hacer un cambio de paradigma, y me parece que el CONICET puede jugar un papel muy relevante en esto. Los invitamos realmente nuevamente a las reuniones de Radoy donde todos estos temas se tocan, y invitamos, por ejemplo, va a estar también Checato, la última reunión no pudo venir, por eso vino a la borde, va a estar Checato porque tiene un problema de salud, pero ya nos ha confirmado también para otra semana. Sí, sí. Una cuestión con referencia a la persona que habló del Tucumán. En realidad, creo que todas las instituciones tenemos el problema de que los que son investigadores se quieran inmiscuir en todas estas actividades que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Eso es claro. ¿Por qué? Porque además el sistema, como aquí se dice, tiene otras líneas de medida y todo lo demás. Y a mí yo entiendo que eso es una resistencia que tenemos nosotros los investigadores y que tienen los distintos ámbitos institucionales, ¿no es cierto? Tanto internos en las universidades como externos. Ese es un problema que creo que tenemos que intentar seguir haciendo acciones tipo de la difusión como la que se hicieron con el tema de los PDTs y demás. Eso es parte de nuestra realidad. Y otra de las cuestiones que tenemos es que nuestros reglamentos muchas veces nos encorsetan en cuestiones que están netamente ligadas a todo esto que estamos reclamando que se cambie, ¿sí? Las publicaciones, todo este. Ellas son así. Pero esas son cuestiones nuestras, internas, y cada universidad tendrá que arreglarlo como deba arreglarlo. A mí lo que me preocupa de la 160 con respecto a esto y a este tipo de tesis es una sola cuestión, una palabrita que dice por allí, defensa oral y pública. La pública es la que me preocupa. ¿Por qué? Porque muchos de los productos de las tesis no debieran ser públicos hasta dentro de algún tiempo, en tanto y en cuanto sea un producto registrado, del modo que sea. Entonces, la verdad, eso sí pregunto a Mariano, nosotros en realidad hoy tenemos una tesis que debiera tener el marco de la confidencialidad, y ¿qué hacemos? Es decir, yo entiendo que en uso de la autonomía y del abuso de la autonomía universitaria, como se nos dijo en el Comodoro, seguramente podríamos operar en consecuencia. Y bueno, el problema es que si se aprovecha para cambiar a 160, creo que habría que hacer la salvedad de que sea oral y pública, ¿sí? Salvo en aquellos casos en que justificadamente se amerite por un tema de protección del producto, con el tema, con la consecuente marco. No es que va a ser eterna la cuestión, pero bueno, esto me parece que es lo más complicado. Yo creo que mi institución, tengo que afirmar que sea a puerta cerrada, se va a hacer a puerta cerrada, pero la resolución dice otra cosa. ¿Qué me contás? Sí, lo que te puedo contar es que por ahora, por suerte... No, mirá, en la práctica nosotros no hemos recibido ningún director de carreras de doctorado que nos haya planteado esta inquietud, es decir, que digamos que nos diga no puedo cumplir con este estándar o no lo he cumplido por esta razón. Eso en lo inmediato. Con respecto a la modificación de la normativa en el futuro, no depende de nosotros. Si viene, nosotros obviamente lo vamos a aplicar de ese modo, y seguramente, digamos, las instituciones lo que harán en función de esa norma nueva, especificar bajo qué condiciones, digamos, se va a reconocer el carácter
confidencial de un resultado de una investigación, y quizás, no estoy pensando así en voz alta, pero quizás haya aspectos referidos a las condiciones en las que se obtuvo tal o cual resultado que se puedan sí comunicar, digamos, claro, ¿no? Y otra parte no sé. Sí. No, por favor. Buen día, María. ¿Qué tal? ¿De qué universidad se hizo? La Universidad Nacional de Cuyo, soy yo, Aníbal Mirazo. Y un breve comentario para introducir la pregunta específica. Me tocó participar como orador de CONIAO en carreras de posgrado con el estándar anterior, que no me acuerdo de qué resolución era, la 1168, y también con la 160. En la 1168 se había logrado en CONIAO tener un documento que surgía a partir de las reuniones de consistencia de tales evaluadores en la sede de CONIAO, que establecía cuáles eran los criterios de mínimo a cumplir a manera de interpretación de la reglamentación de la resolución de estándares, ¿no es cierto?, al aplicar la resolución de estándares, de mínimo y de óptimo, para acreditar y categorizar las distintas carreras de posgrado. Cuando surge la 160, ese documento queda en desuso, y recuerdo que en reuniones de consistencia los muy buenos técnicos que tiene CONIAO nos indujeron a discusiones justamente de consistencia y tomaron nota para empezar a elaborar ese documento para establecer los criterios de mínima que interpretaban la 160. Eso se ha logrado avanzar en la elaboración de ese documento, porque realmente es muy útil en términos justamente de todo esto, cómo interpretar las distintas pautas que establece la normativa, ¿no?, en un proceso de acreditación. Sí. No tenemos un documento en este momento sobre eso. De todas maneras, sí tenemos las resoluciones publicadas con las categorizaciones y los indicadores de cada una de las carreras. Claro, sí, en realidad los dictámenes no, porque son de carreras nuevas, pero de carrera en funcionamiento la CONIAO saca resoluciones. Y están en la página, digamos, ahí se puede ver, y en todo caso se puede comparar, bueno, todas las que quedaron nada más o menos qué indicadores tenían y qué consideraciones cualitativas, que son tan importantes como las cuantitativas, se hicieron en cada oportunidad, ¿no? Pero no hay como un documento general. Sí. Sí, Marcelo Villar de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Dos comentarios voy a hacer, no son preguntas, respecto a lo que se estuvo charlando. Una, como miembro de CONICET, soy investigador de CONICET y en este momento estoy en la Junta de Calificación y Promociones, que es la que ve todas las promociones y todos los ingresos de CONICET. Y no es cierto que no se evalúe la parte tecnológica. Lo que sí resulta más difícil en este momento evaluarla, porque no hay estándares de qué vale cada cosa. Entonces, para la comunidad científica tecnológica es más fácil evaluar un paper porque vos te fijás si está indexado, si está en algún sistema, en alguna revista, y listo. En el fondo tampoco estamos evaluando calidad, porque lo evaluó la revista y le creemos a la revista, nada más. El tema de la parte tecnológica, lo que nos sucede, y a pesar de que se cambió el sistema de CONICET, es que, digamos, la gente no sabe todavía cómo cargar su información. Entonces carga justificación de cualquier cosa y no pone realmente mucho de la esencia del trabajo que hizo. Entonces se está, digamos, complicando más la evaluación en ese sentido. Por ahí lo que habría que discutir es si habría que generar estándares de evaluación de la parte tecnológica, ¿sí?, que sean unificadores o que sean, digamos, que traten de ver, de decir, bueno, que yo no sé, una patente en tal lado es equivalente a tanto o vale tanto, ¿sí? Pero, digamos, en ese caso también alguien tendría que evaluar
quién otorgó esa patente, cómo fue el proceso. O sea, habría que ver, digamos, cómo generar evaluación de la parte tecnológica. Eso en cuanto, digamos, a la parte de CONICET, que yo creo que se va mejorando en el tiempo. Yo hace 20 y pico de años que soy investigador de CONICET y también, digamos, he pasado por muchos procesos de estos de investigación, de evaluación, y sobre todo en el gran área nuestra, que es el de las ingenierías. O sea, comparado con las otras tres áreas de CONICET, que son las sociales, las médicas y las exactas y naturales, creo que somos los que más hemos avanzado dentro del CONICET en contemplar la parte tecnológica mucho más que la que contemplan las otras áreas. Realmente algunos directamente ni la vida. Pero ya le digo, se ha avanzado bastante. Me parece que va a haber que educar también a la gente para que aprenda a cargar su información y a valorarse a sí mismo de lo que ha hecho, porque mucha gente, digamos, no lo carga o directamente carga información que no es la que uno puede, la que uno tendría que tener para poder evaluar realmente si eso tiene un impacto. Y respecto a lo que comentaba de las tesis, nosotros tuvimos una tesis hasta ahora de este tipo cerrada. No sé si violamos alguna reglamentación de CONIAO. Cuando surgió el tema, lo que decidimos es que la tesis era pública, pero el que quería entrar tenía que firmar un convenio de confidencialidad. Entonces cada uno que entraba le hacíamos firmar y supuestamente teníamos el resguardo de que la gente que escuchó eso no tenía, digamos, o sea, tenía, digamos, firmado algo que no podía usar, no podía divulgar esa información. Muy creativo. Lo hicimos de esa forma. Quiere hablar el presidente de la Comisión Europea de Mar del Plata. El título. Concuerdo con Marcelo, claramente. El gran problema que hay en cuanto a las que no hay indicadores muy claros, digamos, para evaluar las actividades de transferencia y de vinculación tecnológica. Es decir, el evaluar la ciencia básica, digamos, en el concepto tradicional, uno evidentemente está terciarizando a una revista y eso, y es muy sencillo, e inclusive es homogéneo para todas las disciplinas. Uno puede de alguna forma entender si en tal disciplina también, bueno, no, porque es distinto, porque puede ser libros, tiene otros estándares. Pero cuando uno habla de actividades de transferencia y surgen conceptos como impacto, como toda una serie de palabras, ¿cuáles son los indicadores para medir eso? Es complejo. Inclusive el trabajo que hay de indicadores hecho a nivel general, a nivel universidad, o sea, el Grupo Redes tiene algunos trabajos, el Grupo, el Giro, que no sé, hay algunos trabajos, pero son sumamente muy amplios, que es muy difícil lograr definirlo. En la comisión estamos empezando a trabajar, de alguna manera es un trabajo muy colectivo, hemos hecho un relevamiento, como les comentaba, de cómo se valora esto con algunos índices que tiene cada quien de hacerlo, en lograr definir, al menos en función de esos indicadores que hay, para las ingenierías, para las tecnologías. Inclusive con CONICET uno puede también trabajar así. Eso lo teníamos, yo también soy investigador de CONICET, cuando estaba en la Comisión de Tecnología, era toda una discusión de definir qué proyecto, si este tiene más impacto que el otro, con indicadores de lo más diversos que entras en lo cualitativo. Es muy complejo. Yo quisiera retomar, porque este tema salió varias veces en las reuniones y que siempre llegamos a la misma conclusión. Por H o por B no se evalúa. Es decir, perdón que sea pragmático, pero la realidad es que si no podemos evaluarlo el CONICET porque no tenemos estandarización de cómo lo vamos a evaluar, y si no tenemos pares evaluadores que estén acostumbrados a evaluar este tipo de proyectos, la consecuencia es muy simple. Así que me parece que tendríamos que tomar las riendas de ese tema, trabajar, es decir, acá está el presidente de la comisión de transferencia, la comisión de posgrado, poder trabajar un documento, un elemento, algo que realmente nos sirva como por referencia, y a partir de ahí poder hacer trasladarlo a la CONIAO, como para que la CONIAO lo pueda analizar, si puede ser un instrumento que lo puedan utilizar cuando hagan la capacitación de los pares evaluadores, enviárselo a Alejandro Chicato para que también lo puedan evaluar en el CONICET,
y a lo mejor podemos llegar a destrabar, porque esto es un tema, es un problema, creo que todos coinciden. Marcelo, los PDTs acreditados en el banco, eso es claramente un indicador, digamos. No, me parece que partimos, esto es lo que estaba pensando, partimos de esto, pero habría que adaptarlos, si es que hay que adaptarlos, si no se toma ese instrumento, pero lo que sí, claro, es un solo instrumento, y esto lo decía vos, Marcelo, es exactamente lo mismo que con la orden. Es decir, miran, sí, hay, pero la verdad es que no hay una estandarización sobre cómo evaluarlo. Entonces, si no hay una estandarización y lo otro, es decir, el que se haga un paper que ya está estandarizado, bueno, lo que hace el ser humano es hacerlo más simple. Es decir, bueno, sigamos como estábamos y ir relegando el tema de la tesis tecnológica. Una pregunta más, aprovechando la presencia de Mariano. Bueno, los que no lo saben, la red Radoy tiene un repositorio propio que no es solamente digital, donde cedemos laboratorios, software, sino también de recursos, que son los directores de tesis, tribunales de evaluación. Está presente en la comisión Carlos Ney, que es de la UAI, un poco el responsable de llevar el repositorio adelante. Se están cargando, si quieren hacer alguna consulta, Carlos está alojado en este momento en la UAI. Es de acceso digital, no es que son otros digitales, sino que es de acceso digital. La red, Mariano, propuso, había visto la necesidad, que creo que lo hablamos en alguna reunión en Buenos Aires, de que deberíamos formar pares. Ahora estoy hablando de evaluadores de CONIAU en las carreras de posgrado, y en la reunión de Comodoro hubo una intención ya de varios y se generaron un banco que deben tener unos 30 evaluadores, que me parece, yo me pregunto un poco en ese sentido, que la CONIAU nos podría ayudar con alguna capacitación, porque si bien tienen claro que es el perfil tecnológico, estos pares que digo son las propuestas de cada unidad académica que por lo menos garantice que saben que es un PDTS y que defendemos un proyecto de tesis tecnológica. Me parece que nos podrías ayudar por el tema de la formación, o sea, hay que pensar que puede hacer falta. Mira, vos decís pares que actúen de ahora en más. Digamos. Yo creo que todo lo que ustedes puedan generar en términos de reflexión o diseño eventualmente de indicadores específicos que permitan visualizar el impacto o la calidad de la actividad que se está acreditando, siempre va a sumar. Es decir, si ustedes quieren elaborar un documento en relación con eso y hacérnoslo llegar, pero lo vamos a recibir con mucho gusto. Y obviamente, cuando convoquemos pares para evaluar esos documentos, nosotros los vamos seguramente a hacer circular, digamos, del mismo modo que los aportes que nos llegan del Ministerio de Salud, los hacemos circular entre los pares que intervienen en la evaluación de las carreras de especialidad médica, ¿no? Para que sepan, bueno, digamos, qué es lo que está pensando la disciplina o el área involucrada, en este caso la ingeniería, con respecto a la medición de la calidad de los proyectos de desarrollo tecnológico social o proyectos de investigación aplicada o el que fuese, digamos. Porque, digamos, por otra parte, nosotros no llamamos en general, digamos, a pares evaluadores que no están, digamos, imbuidos de esta problemática. En ese sentido, yo creo, digamos, no sé qué opinan ustedes, pero la comunidad de ingenieros en Argentina, digamos, tiene un proceso de autoalimentación y de retroalimentación muy fuerte, muy intenso. Es decir, están muy activos como comunidad y rápidamente uno se entera de lo que se está pensando en otro lugar y, digamos, y el CONFEI en ese sentido me parece que está desarrollando hace ya muchos años una tarea más que importante, ¿no? Pero desde ya nosotros, digamos, el proceso de formación de pares, lo que se me ocurre en inmediato es hacer circular cualquier documento que ustedes nos quieran acercar, precisando indicadores y conceptos, digamos, ¿no? Sí, sí. Mariano, en la segunda reunión que tuvimos de Radoy y la red Radoy, que se hizo en Hawaii, había participado también vos y Marcela Gropo, y habíamos quedado que íbamos a armar un listado de pares evaluadores que subimos al llegar. Lo que está refiriendo Oscar es este listado ya
tiene un número de 30, variado por todas las unidades académicas que tienen posgrado, que no solamente están formados de acuerdo a lo que se necesita para ser un colaborador, sino que tienen experiencia en el desarrollo PTS. La pregunta es, ¿sería bueno mejor hacer una capacitación de esas, se puede hacer en el tipo de conferencia? Sí, eso es cuestión de que se comunique con nosotros, nos manden el listado y generamos la actividad que haga falta, no hay inconveniente. ¿Alguna pregunta más? Porque no va a dejar sin almuerzo, ¿no? Yo quería hacer un Sí, ya comentario. como Si justo todas estas inquietudes que tienen que ver con la evaluación que hace CONICET con respecto a los tecnólogos y todo lo demás, hago propaganda. Me parece que escucharlo al doctor Laborde, si la línea en que va a dar su conferencia en el día de hoy, su charla, tiene que ver con la línea que tuvo el Radó de Comodoro, me parece que nos va a ayudar bastante a poder entender cuál es la postura que al menos él ve que debiera desarrollar. ¿Sí? Eso no quiere decir que sea... Quédate tranquilo que está hablando. Perfecto. Bueno, Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, gracias. Ahora, no sé dónde será el almuerzo, pero será el almuerzo. Sigamos el olor. Al lado.